Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, del Evangelio de Juan, el capítulo 6. Después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea al lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que traer durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Jesús les dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores: recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. Los seguidores los recogieron hasta llenar 12 cestas con lo que a los que habían comido les sobró de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal milagrosa, la gente decía: seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta que lo iban a hacer rey a la fuerza, por eso subió otra vez a la colina para estar solo. Al anochecer, los seguidores bajaron al lago. Ya estaban bien oscuro y Jesús todavía no llegaba a donde estaban ellos. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Remaron unos 5 o 6 kilómetros y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Se estaba acercando a la barca y los seguidores estaban asustados. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Entonces se sintieron contentos de subirlo a la barca e inmediatamente llegaron al lugar a donde querían ir. Algunos de la multitud se habían quedado al otro lado del lago. Al día siguiente ellos vieron que Jesús no se había subido a la barca con sus seguidores,
Sabían que sus seguidores se habían ido solos, sin Jesús. Entonces algunas barcas que venían de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido pan después de que el Señor dio gracias. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus seguidores estaban allí, subieron a las barcas y se fueron para Capernaúm a buscar a Jesús. Cuando ellos lo encontraron al lado del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó: Les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No trabajen para ganar la comida que se daña. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Le preguntaron: ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó: Esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Le preguntaron: ¿Qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer? Nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Así dicen en las Escrituras. Les dio el pan del cielo para que comieran. Entonces Jesús les dijo: Les digo la verdad. Moisés no fue el que les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que Dios baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos ese pan de ahora en adelante. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero antes les dije que ustedes ya me han visto y aún así no creen. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Ya nunca lo rechazaré, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios que me envió. El que me envió no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos empezaron a criticar porque Jesús dijo: Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿No es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: Ya dejen de criticar. Nadie puede acercarse a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron, y Dios les enseñará a todos. Todo el que escuche la palabra y aprenda de él, viene a mí. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios, y él lo ha visto. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron el maná del desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan que baja del cielo. El que come no morirá. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. Se preguntaban: ¿Cómo va a ser ese para darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: Les digo la verdad,
Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es de vida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a él. Asimismo, el que se alimenta de mí, vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron: su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que estaban quejándose, así que les dijo: ¿les molesta esta enseñanza? Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino. El Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. La palabra que les he dicho viene del Espíritu y por lo tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo: por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿acaso no los elegí a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Jesús se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios el día de hoy, hermanos? ¿De qué nos habla la palabra el día de hoy? Hoy la palabra que acabamos de leer nos dice y nos hace una pregunta a ti y a mí muy importante. Una pregunta que es de suma importancia para ti y para mí. Y la pregunta que nos hace la palabra del día de hoy es y nos dice: tú que crees en mí, te pregunto, ¿por qué me sigues? En realidad, ¿cuál es el motivo por el que tú me sigues? ¿Y cuál es el motivo por el que tú y yo lo seguimos, hermanos? ¿Cuál es el motivo, hermanos? ¿Tú por qué sigues a Jesús?
es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el motivo específico por el que tú sigues a Jesús? Una pregunta interesante para que la contestemos nosotros mismos ante Jesús. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que realmente lo seguimos, hermanos? Porque en la lectura de hoy nos habla la palabra de Dios del alimento, de cuál es el alimento por el que realmente tú y yo tenemos que trabajar y tenemos que comer y alimentarnos, hermanos. ¿Cuál es en realidad ese alimento? Y por el que tú y yo tenemos que trabajar, hermanos. Pero fíjate bien, hoy la palabra de Dios claramente nos está diciendo esa pregunta, que la tenemos que contestar íntimamente nosotros ante Jesús. ¿Por qué tú me sigues? Dice Jesús. ¿Cuál es la razón por la que tú realmente me sigues a mí? ¿Por qué nos hace esa pregunta, hermanos? Porque el día de hoy la lectura habla y nos narra un acontecimiento que ocurrió donde Jesús da de comer a 5,000 personas. Los alimenta y quedan totalmente saciadas esas 5,000 personas, hermanos. Y esas 5,000 personas al siguiente día van y siguen buscando a Jesús y encuentran a Jesús. Y Jesús, que los conoce perfectamente y conoce sus corazones y conoce el corazón de cada uno, Jesús les dice y les contesta de una manera muy fuerte, hermanos. Algo demasiadísimo fuerte. Y por eso es que hoy la palabra de Dios nos hace esa pregunta a ti y a mí. ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es la razón específica por la que tú sigues a Jesús, hermanos? Fíjate bien, la palabra de Dios dice claramente. Dice la palabra de Dios. Empieza la palabra de Dios diciéndonos. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea a Tiberíades. Mucha gente le seguía. Mucha gente seguía a Jesús. ¿Por qué la seguía? Dice la palabra de Dios que porque veían las señales milagrosas que hacía Jesús, veía que sanaba a los enfermos. Y la gente lo seguía. Y Jesús veía a toda la multitud que lo seguía. Así como ahorita en la actualidad, hay muchísima gente que sigue a Jesús, hermanos. Muchísima gente que la sigue. Y por eso es la pregunta contundente. ¿Tú por qué sigues a Jesús? En aquel entonces, muchísima gente seguía a Jesús. En la actualidad, mucha gente sigue a Jesús. Dos cosas iguales. En la antigüedad, ahorita. En la antigüedad dice que la seguían porque él hacía señales milagrosas y sanaba a muchos enfermos. Y dice la palabra de Dios. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Dice la palabra de Dios. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía, cuando Jesús miró a su alrededor y vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿de dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús les dijo esto para ponerlo a prueba.
pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma, aunque sea un poquito. Le dice Felipe a Jesús. Pero Jesús ya sabía que él les iba a dar de comer. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Andrés, otro seguidor que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Jesús le dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y suficiente que se sentaron 5,000 hombres que había ahí, dice la palabra de Dios. Y Jesús tomó los panes, dio gracias ante Dios y se los dio a los que estaban allí, y ellos los repartieron. También los pescados los repartieron, y comieron todos quedar hasta satisfechos. Comieron todos hasta quedar hasta satisfechos. Dice la palabra de Dios que hasta sobró, y los seguidores recogieron 12 canastos. Bueno, vamos narrando la historia, fíjate bien, para que analices la pregunta profundamente. ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es el motivo realmente por el que tú sigues a Jesús, hermano? Esa es la pregunta del día de hoy que te hace la palabra de Dios. Porque hay millones y millones de seguidores que siguen a Jesús, como lo narra aquí en la lectura del día de hoy, que había mucha gente que seguía a Jesús por los milagros y por todo lo que hacía. Seguían a Jesús. Y Jesús les da de comer y los hacía. Eran 5,000 personas y a todas les da de comer y hasta les sobra. Y sigue contando la historia que ya entonces ya comieron, todos quedaron satisfechos, saciados y recogieron los pedazos de pan y cada quien se fue para su lado. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, recogieron 12 canastas. Y luego dice la palabra de Dios, dice, Jesús se dio cuenta que lo iban a hacer rey a la fuerza, por eso se subió otra vez a la colina para estar solo. Al anochecer, los seguidores bajaron al lago y ya estaba bien oscuro. Y Jesús todavía no llegaba donde estaban ellos, al anochecer, ya después de que todos se habían ido. Jesús se aparta de ellos y se va al monte, a la colina, a estar solo. Y sus seguidores se suben a la barca y se van porque ya estaba oscuro. Se subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Dice que soplaba muy fuerte el viento y las olas, y cada vez era más grande. Que remaron como unos 5 y 6 kilómetros, y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Se estaba acercando a la barca y los seguidores estaban asustados porque veían a Jesús. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Entonces dice Jesús, entonces se sintieron contentos de subir a la barca e inmediatamente llegaron al lugar a donde querían ir. Dice la palabra de Dios. Dice, algunos de la multitud se habían quedado al otro lado del lago, de la gente que le dio de comer, de la gente de los seguidores que lo estaban siguiendo, de la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Se quedaron al otro lado del lago. Dice, el día siguiente ellos vieron que Jesús no se había subido a la barca con sus seguidores. Sabían que sus seguidores se habían ido solos sin Jesús. Entonces algunas barcas que venían de Tiberias llegaron cerca del lugar donde la gente había comido pan después de que el Señor dio gracias. La gente. Y ya lo estaban buscando otra vez a Jesús. Toda esa multitud que lo seguía ya lo estaba otra vez buscando. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando se dieron cuenta de que Jesús ni sus seguidores estaban allí, subieron a la barca y se fueron a Capernaum a buscarlo a Jesús. Cuando ellos lo encontraron al lado del lago, le preguntaron. Cuando la multitud que ya había comido y que habían estado siguiendo a Jesús, esa multitud grande, dice la palabra de Dios, que lo encontraron al otro lado del lago y que le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Aquí va la pregunta que hoy te hace Jesús a ti y a mí, que hoy te hace la palabra de Dios. ¿Tú por qué me sigues? ¿Cuál es el motivo por el que tú me sigues?
dice la palabra de Dios, y nos hace la pregunta para que tú y yo la respondamos. Porque fíjate, toda esta multitud lo estaba siguiendo. Pero fíjate por qué lo seguía. Las palabras que Jesús le dice, analízalas bien. Dice la palabra de Dios, dice, Maestro, ¿cuándo llegaste? Dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, les digo la verdad. Ustedes no me están buscando o no me están siguiendo porque vieron las señales milagrosas. No me están siguiendo por eso. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. O sea que esa gente lo estaba buscando por el interés del pan que les dio, porque lo satisfació de la comida. Les llenó el estómago, les llenó la barriga, les quitó el hambre. Por eso lo estaban siguiendo. O sea que en pocas palabras lo seguían por interés, hermanos. Toda esa gente. Y Jesús se los dice. Fíjate cómo son las palabras. Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos por interés. Lo buscaban por un interés, hermanos. Por eso es la pregunta el día de hoy. ¿Tú por qué buscas o por qué sigues a Jesús? ¿Con qué intención buscas a Jesús, hermano? ¿Con qué intención sigues a Jesús? ¿Con qué intención? Es buena pregunta. Podríamos contestar, yo sigo a Jesús por lo que recibo y las bendiciones que yo recibo por medio de Él. Podríamos decir así. Pero si esa es tu respuesta, hermanos, es una respuesta como la que Jesús les dijo a ellos. Me buscas porque comieron pan y quedaron llenos. Me buscan porque comieron pan. O sea, me buscas por un interés que tienes, por interés. Y Jesús no quiere que lo busquemos por ningún interés, hermanos. Por eso la pregunta es muy constante. ¿Por qué buscas a Jesús o por qué sigues a Jesús? ¿Con qué intención? Ellos estaban buscando a Jesús, o la intención de buscar a Jesús era, ¿por qué? Por el pan. Porque Jesús les quitó la hambre. Por eso lo buscaban. Y traducido a eso, quiere decir que lo estaban buscando por un interés. Y esa no es la manera correcta como se debe de buscar a Jesús, o se debe seguir a Jesús, hermano. Por eso yo te comento a ti, ¿tú por qué buscas o por qué sigues a Jesús? ¿Con qué intención? ¿Con la intención de todas las bendiciones que recibes? ¿Con la intención de que por medio de Jesús recibes todas esas bendiciones? Si es así, hermanos, estamos en un error. Permíteme que te diga, porque si es así, lo estamos siguiendo por un interés, por el interés de las bendiciones que recibimos. Ellos lo estaban buscando porque les quitó el hambre. Si tú y yo pensamos y decimos que seguimos a Jesús porque en Él estamos bendecidos, porque por medio de Él recibimos las bendiciones, estamos en un error, porque esa no es la manera correcta de seguir a Jesús. Si es así, créemelo,
que es entonces por un interés que lo estamos siguiendo. Y a Jesús no hay que seguirlo por un interés, ni hay que buscarlo por un interés, sea el que sea, hermanos. No, así no es correcto. Así no quiere Jesús que lo sigamos. Y Jesús se los hace saber a ellos, a toda esa multitud, cuando les dice claramente, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Me buscan porque comieron. Tú me buscas y me sigues por las bendiciones que recibes de mi parte, por las bendiciones que Dios te da de mi parte. Por eso me buscas, por eso me sigues. Traducido eso, quiere decir que entonces lo seguimos por un interés. Y no lo tenemos que seguir por un interés, hermanos. Fíjate bien lo que estoy diciendo, ¿eh? A Jesús ni a Dios se le sigue por un interés. No, hermanos. Sea el que sea, no se debe seguir por un interés. Si tú mencionas así, es un interés el que tú tienes y por eso lo estás siguiendo. Yo sigo a Jesús o sigo a mi Padre Dios porque me bendice. Yo sigo a Jesús, a mi Padre Dios, porque me protege. Yo sigo a mi Padre Dios, a Jesús, por la salud y las fuerzas que me da. Si es así, hermanos, estamos mal. Porque si lo seguimos así, lo estamos siguiendo por un interés. Y a Jesús ni a Dios no se le sigue por un interés, hermanos. No, 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 no. Por eso la pregunta es muy, muy constante. ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es tu intención de seguir a Jesús? ¿O cuál es tu interés de seguir a Jesús? Buena pregunta, hermanos. Si tú piensas de la manera como estoy diciendo, que lo sigues por las bendiciones, que lo sigues por la salud y las fuerzas, que lo sigues porque te protege, que lo sigues por esto, estás mal. Estás mal, hermano, porque lo estás siguiendo por un interés. Y por un interés no se tiene que seguir a Jesús, ni por un interés se tiene que seguir a Dios, hermanos. A Dios y a Jesús se les tiene que seguir por amor. Eso es lo correcto. Yo sigo a Jesús por amor. Por amor sigo a Jesús. Por amor sigo a mi Padre Dios Yahvé. Por amor. Y por medio de ese amor que es Dios y por medio de ese amor que es Jesús, yo recibo, fíjate, recibo todas esas bendiciones que Dios nos da por medio de Jesús. Recibo la salud y las fuerzas y recibo todo lo que Dios me da. Entonces, hermanos, tenemos que seguir a Jesús y a Dios por amor. Por el amor tan grande que le tenemos a nuestro Padre Dios Yahvé y por el amor que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Por amor, no por interés, no porque recibo bendiciones, no porque me da la salud y las fuerzas, no por el alimento que me da, no por esto, no, no, hermanos, porque entonces sería un interés. Así como les dijo él, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No me buscan por otra cosa, me buscan por eso, porque les quité el hambre. Tú me buscas por las bendiciones que te doy,
Tú me buscas porque te protejo. Y no es así. Yo busco a Jesús y mi intención de seguir a Jesús es por amor. Eso es lo correcto, hermanos. Independientemente de todo lo demás. Porque todo lo demás viene, como dice la palabra de Dios, por añadidura. Entonces, esa es la palabra correcta, hermano. Por eso es la pregunta. ¿Tú con qué intención sigues a Jesús? ¿O cuál es tu interés de seguir a Jesús? Por amor, hermanos. Si alguien te pregunta a ti, ¿por qué sigues a Jesús? Yo sigo a Jesús por amor. ¿Por qué sigo a Dios? Por amor. Por amor, hermanos. Porque el amor es lo más grande y el amor es lo que realmente Dios quiere que tú y yo manifestemos en todas las plenitudes. Y por medio del amor viene todo lo demás. Pero por amor. Mismo Pablo lo dice en las cartas, hagan las cosas por amor. Y yo sigo a Jesús por amor, no por interés, no. Tal vez tú puedes decir, pero ¿cómo si yo digo que lo sigo por las bendiciones que recibo de Él? Porque Dios me bendice, por eso lo sigo. Por medio de Jesucristo me bendice y lo sigo. Porque me da de comer todos los días, lo sigo. Porque me da salud y fuerza, lo sigo. No, hermanos. Porque entonces tú lo sigues por un interés, por lo que te da. Por eso lo sigues, hermanos. Analiza bien eso y verás. Lo sigues por lo que te da. Por las bendiciones, por la salud, por el techo, por la familia. Y no. Tenemos que seguir a Jesús y a Dios por amor. Por amor tenemos que seguirlo. Nuestra intención de seguirlo es por amor, mis hermanos. Porque así es la manera correcta. De la otra manera es un interés. Por eso la pregunta es bien constante. ¿Tú por qué sigues a Jesús o con qué intención sigues a Jesús? Bueno, seguimos adelante. Fíjate bien, Jesús les dice, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos y satisfechos. Dice Jesús, no trabajen por el pan que se daña. Mejor trabajen por el pan y la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna, que es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darle. Dios nos invita a que también trabajemos y luchemos por el pan que da vida eterna. Y ese pan es nuestro Señor Jesucristo. Que nos alimentemos de ese pan. ¿Y cómo nos vamos a alimentar de ese pan del Señor Jesucristo? Por medio de la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios es alimento. Y en ese alimento está la palabra que Jesús nos dejó en los evangelios. Es alimento para ti y para mí. Porque Jesús nos muestra a Dios como es. Y nos dice y nos enseña el camino de cómo debemos seguir a Dios. Y qué tenemos que hacer para seguir a Dios. Todo ese alimento, si realmente lo comemos como tiene que ser, vamos a tener vida eterna, hermanos. A ese alimento se refiere la palabra de Dios cuando dice, trabajen por la comida que se mantiene en buen estado. ¿Y cuál es esa comida? La palabra de Dios. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Entonces tenemos que trabajar por esa comida.
Y el trabajar por esa comida es leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Y por medio de esa alimentación, hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Porque esa es la manera como vamos a estar alimentándonos para poder tener vida eterna. Porque nos alimentamos de la palabra y hacemos lo que Dios nos dice por la palabra, vamos a tener vida eterna, hermanos. Por eso es que Dios dice: trabajen por el pan que nos echa a perder. Y ese pan es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está ese pan? En la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Fíjate las palabras, ¿eh? Dice: yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Quien viene a mí, ¿a quién? A Jesús. Pero ¿cómo hay que ir hacia Él? Ahí entra a través la pregunta: ¿tú con qué intención me sigues? ¿O por qué me sigues? El que viene a mí, dice la palabra de Dios, no tendrá hambre. El que va a Jesús. Pero hay que ir a Jesús por amor, hermanos. No por interés. Por interés no. Porque entonces estamos equivocados. Así como estaba la multitud que lo seguía por el interés de que les quitó el hambre. Y no lo seguían por amor, por lo que Él era. Yo y tú hay que seguirlo por amor y por lo que Él es. Dice la palabra de Dios que Él es el pan de vida, hermanos. Entonces, de esa manera hay que seguirlo. Hay que seguirlo por amor y por lo que dice la palabra de Dios que Él es el pan de vida. Y dice que el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y quien cree en mí nunca tendrá sed. Y sigue diciendo la palabra de Dios: si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y yo lo entregaré para que la gente pueda tener vida eterna. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida eterna. Su cuerpo entregó Él en la cruz, hermanos, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Entonces dice: si alguien come de este pan es la palabra de Dios. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Ese pan es la palabra de Dios, lo que estamos leyendo ahorita. Ahorita estamos comiendo el pan que Dios quiere que comamos, el pan que no se echa a perder, que es la palabra de Dios. Todo el pan que comemos aquí en la tierra, todo ese pan se echa a perder, hermanos. Tú cocinas algo, déjalo unos días y se echa a perder y ya no sirve. Ese pan se echa a perder, que es el pan que comemos aquí. Y Dios no quiere que trabajemos para ese pan. Dios quiere que trabajemos para el pan que no se echa a perder y que es la palabra de Dios. Y ese pan es nuestro Señor Jesucristo. Y tal y como lo dice aquí. Y vamos a terminar con esta palabra, donde dice: yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Yo soy el pan que bajó del cielo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Es el pan que Dios mandó del cielo para alimentarnos tú y yo y así poder tener vida para siempre, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación, hermanos,
que siempre les hago. Que escuchemos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, y que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica vamos a ir haciendo la voluntad que Dios quiere que tú y yo hagamos, para que así podamos tener vida eterna, hermanos, como Dios quiere que la tengamos para siempre y por siempre, hermanos, y alimentándonos del pan que Él nos ha mandado del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, me despido no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Padre y Dios verdadero, gracias te doy hoy en este día, Señor, por la vida, la salud, por el techo, el pan y el sustento que me has dado, para que yo pueda seguir caminando en este mundo, Padre Dios Yahvé. Quiero pedirte, Señor, por todos tus hijos que se encuentran en este mundo, Señor, para que tú, que los conoces y sabes quiénes son, Señor, los protejas de todo mal, de todo peligro que hay en este mundo, Señor. Y así todos tus hijos puedan seguir adelante, caminando por medio de aquel que nos has dejado y que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte, Señor, porque te reconocemos como el único y Dios verdadero que existe y existirá, y al que servimos y queremos servir por siempre y para siempre y por toda la eternidad, oh Padre de Yahvé. También queremos, por medio de esta alabanza, agradecerte todo lo que hemos recibido y todo lo que tú nos has dado en todo este tiempo que llevamos viviendo, oh Padre de Yahvé, y en todo lo que vamos a recibir, oh Padre de Yahvé. Queremos, por medio de esta alabanza, agradecerte, porque no te podemos pagar con nada, pero sí queremos ser agradecidos, oh Papito, Padre hermoso y Dios y verdadero Yahvé. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no lo llama, lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Día final, el pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré.
Tú no comas el cuerpo del Hijo del Hombre y bebas de su sangre, bebas de su sangre, no tendrá vida en ti. Yo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. En mí. Aunque muera, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Yo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre desde arriba. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre desde arriba nos ayude y nos conduzca por el camino correcto, para que así podamos estar con Él en la vida eterna. Amén.